Me decía que yo era 1 año y medio más joven en mi... Como que le cayó un virus a esa Imagínate. tecnología. Sí le parece más atractivo ser más joven. Creo que yo funciono mejor a las 3 de la mañana. Lo que pasa es que la aplicación no piensa. Esto no es solo medicina, esto es vida. Bienvenidos a Más que Salud. Episodio número 5 de Más que Salud. Este título sí hay que leerlo porque está muy interesante. La salud en tu muñeca. Cómo la tecnología y la inteligencia artificial están cambiando la medicina. Soy Juan Carlos Gutiérrez. Así es, yo soy Jacqueline Magaña y el día de hoy los acompañaremos un episodio más con información muy útil y sobre todo respaldada por expertos. Y en la muñeca no quiere decir un juguete, ¿verdad? Sino No. muñeca nos referimos muñeca. a los brazaletes como estos súper inteligentes. Le habla Jesús Carrasquel. No sé si yo sea tan inteligente a la hora de tener uno de estos, pero si me patrocina la persona que fabrica esto... Ay, ay, ay. Doctor Héctor Frisby, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos en otro escenario comparado con el primer episodio en el cual usted fue prácticamente miembro fundador de este podcast y pues experto de la medicina y también conocedor de las nuevas tecnologías. Muy bien. Va a ser importante entender a qué se refieren cuando dicen que un objeto es inteligente o que un software es inteligente. Vamos a ver a qué se refieren. Ahorita lo platicamos. Doctor, hablamos y aquí estoy viendo a dos de mis compañeros que pues cayeron en la moda de usar estos brazaletes, relojes que detectan supuestamente arritmias, que monitorean el sueño. También me imagino que en los teléfonos tienen aplicaciones para síntomas, no sé de qué, porque pues, y todo bajo inteligencia artificial. ¿Realmente funciona todo esto, doctor? No todo. Hay algunas aplicaciones que son muy útiles, por ejemplo, las que se utilizan para hacer ejercicio, para medir tu rango de frecuencia cardíaca, para medir el consumo de calorías en periodos de ejercicio. Pero estar monitorizando la actividad física, estar monitorizando el sueño, da falsa información a las personas. Entonces se crean ideas estas personas y lo único que sucede es que pues estas personas las tenemos en el consultorio y vienen y nos dicen, es que yo tengo una arritmia. ¿Por qué dice que tiene una arritmia? Es que mi reloj me lo dijo, o mi anillito me lo dijo, o mis plaquitas estas donde ponen los dedos me lo dijo. Y si ustedes se van a la letra chiquita de todos estos objetos que nos venden, nos dicen ahí que no son exactos y que siempre hay que consultar a un médico y que hay instrumentos de precisión. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas trampas comerciales, que al final es una trampa comercial. Bueno, doctor, yo ya me había emocionado porque ahí la información me decía que yo era 1 año y medio más joven. Entonces, ¿Comparada con quién? Ay, Dios mío. Como que le cayó un virus a esa Imagínate. tecnología. No, pero dio un punto muy importante y yo creo que el motivo por que me compré primero fue el reloj, fue para monitorear cuando hacía actividad física, muy constante, pero lo único que me dice todo el tiempo es que el ruido es muy alto, entonces seguramente es porque voy mucho de fiesta o no sé por qué será, pero siempre me están notificando eso. También. Mira, una buena... es muy importante la información, la pieza de información que nos estás dando, porque ahí tu reloj o tu anillo están detectando algo y entonces te lo van a vender a ti para que tú te sientas superior al resto de las personas de tu edad. Te están diciendo que eres más joven. Y te voy a explicar a qué se refiere esto de la tecnología. Para que yo te pudiera decir a ti que tú tienes un estado de salud el cual te proporciona más juventud, necesitaría medirte en tus cromosomas algo que se llaman los telómeros. Los telómeros son la parte distal, la parte final de unos cromosomas y cuando esos se van haciendo chiquitos, quiere decir que tú vas envejeciendo. Esa es la manera real de decírtelo. Ahora, ¿es inútil la información que te está dando? No, no es inútil porque tú estás fomentando un estilo de vida saludable. Tú estás haciendo ejercicio, estás comiendo saludable, estás manteniendo un peso apropiado y entonces ¿eso qué pasa? Eso va a disminuir los factores de riesgo para que tú tengas enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, dolor articular, muchas otras cosas. Pero no te lo venden así porque a la gente no le parece tan atractivo ser más saludable, pero sí le parece más atractivo ser más joven. Entonces te lo venden por ese lado. Ese es un buen punto, porque así ya uno se emociona tan siquiera y dice, bueno, está funcionando. Sí, pero la trampa está en que cuando tú empiezas a utilizar la juventud como una herramienta comercial, estás generando en esa persona que compra tu producto la garantía de la frustración.
Porque algo que va a suceder en esa persona, como en todos nosotros, es que vamos a ir envejeciendo y siempre va a haber gente más joven, más atractiva, más guapa, más fuerte, más rica. Entonces, vender ese tipo de valores, lo único que estás haciendo es que la gente viva con frustración y date una vuelta en la sociedad actual y dime, ¿qué persona no vive frustrada? Claro. Golpe de realidad y golpe de moral, gracias al doctor Héctor Frivi, de verdad que sí. Yo no sé dónde están las notificaciones o la opción de mi reloj que me diga si soy un año más joven o no. Yo nunca lo he visto, tengo 3 años con el reloj, nunca me lo ha dicho. La aplicación. A lo mejor es la aplicación, pero hablando justamente de lo comercial, vemos, por ejemplo, sin patrocinio alguno, pero si quieren participar con nosotros, pues son bienvenidos, la gente de las bandas de Whoop. Emprendimiento local, pero llega una figura macro gigante como Cristiano Ronaldo a hacerse también incluso accionista de la empresa y ahora todos los futbolistas utilizan eso. Entonces estamos entrando en ese tema de lo comercial Sí, y claro. si sí o si no de la realidad de la medicina. Claro, porque no existe. Mira, para ser más saludable tienes que comer bien, dormir bien, no fumar, no beber alcohol y manejar tu estrés. Es tan sencillo como eso. Que si usas una pulsera, un anillo, una ropa, un zapato, una camisa, eso es una falsedad, eso es mentira. Entonces, claro, la gente lo que pasa es que está queriendo, o sea, imagínate cuánta gente no quiere ser como Cristiano Ronaldo, en Sí. cualquiera de los sentidos. Ujú. Que es un tipo admirable, es una persona a la cual yo admiro desde todas las esferas. Es una persona que viene de un estrato muy bajo y se dedica a hacer las cosas bien en lo que hace, incluso para hacer negocio. Pero de eso a que una pulserita te vaya a modificar tu estado de salud, y eso está documentado, de 100 personas que compran una reloj inteligente de la marca que sea para mejorar su estilo de vida, lo mejoran el 62% de las personas durante un periodo de 6 a 8 meses. Pero en 2 años esas personas recuperan los hábitos que tenían antes. Entonces lo único que va a pasar es que una persona que tiene sobrepeso o obesidad se compra un reloj para bajar de peso, pues va a bajar los primeros 6 meses, pero al rato hasta va a tener que comprar una pulserita más grande porque ya subió de peso otra vez. Doctor, y precisamente hablando del sueño y el estrés, la gente ahorita tiene como una obsesión porque una aplicación le dice que tiene que dormir 8 horas consecutivas. En el mundo de hoy es casi imposible que una persona que tenga de pronto, y estamos hablando de la gente que tiene 2 trabajos, de la gente que de pronto tiene horarios diferentes, realmente ponga esas 8 horas. ¿Sirven estos indicadores de estrés y sueño de aplicaciones? No. Mira, hay 2 áreas de la medicina que están evolucionando muy rápido y que sabemos muy poco. Uno es la salud del sueño, la higiene del sueño, cómo debemos dormir y cómo está relacionado con el aprendizaje y con el rendimiento. La otra es la salud mental. Por ejemplo, la salud mental es el única área de la salud en la cual la medicina preventiva no es tan buena. Nosotros nos dedicamos a tratar, y ya haremos un programa de esto, de que nos dedicamos a tratar depresión, ansiedad, pero no enseñamos a la gente desde que es chiquitita a prevenir enfermarse de ansiedad. ¿Cómo le enseñamos a prevenir que no se deprima? Entonces, de eso ya platicaremos, pero regresando al sueño. Mira, estamos descubriendo cosas tan interesantes respecto al sueño, que el sueño fraccionado es probablemente la forma más saludable. Y Gracias, entonces, doctor. tomar una Gracias. siesta a la mitad del día, parte el día en 2 pedazos y entonces la gente puede tener un estado de salud más apropiado. Hemos estado descubriendo, por ejemplo, que iniciar las clases a las 7 de la mañana está en contra del proceso de aprendizaje. El cerebro aprende mucho más y tiene más atención a partir de las 10 de la mañana, cuando el sol ya está afuera. Si la gente va a la escuela, las niñas y los niños van a la escuela temprano en la mañana a las 7, muchos están dormidos. Saquemos de la conversación de que no han comido y gente vive en la pobreza. Vamos a poner un grupo de muchachas y muchachos que están bien alimentados, que van a la escuela. Lo que aprenden en las primeras clases es muy poco, se les olvida. Tú les preguntas a los 2 días, ¿qué les dijeron en la clase de las 7 de la mañana? No sé, no me acuerdo. Y son gente joven que va a la escuela y hay muchos de ellos que están pagando para aprender. Y entonces empieza la gente a aprender a las 10 de la mañana. El cerebro se fatiga, se cansa. Entonces hay que hacer una pausa a la mitad del día, probablemente tomar una siesta. Y la siesta no les estoy diciendo que se duerman 3 horas. 30 a 45 minutos son suficientes y la gente recupera su actividad y tiene otro periodo de rendimiento de 6 a 8 horas. Entonces, ¿qué pasa?
que la actividad comercial, la dinámica laboral de una ciudad, imagínate que tú le dijeras a las mamás principalmente, que son las que se hacen cargo de los niños y los niños, pero que le dijeras a las mamás y a los papás que se hacen cargo de los hijos, que ya no pueden entrar a trabajar a las 7 de la mañana, que van a entrar a trabajar a las 10:30, porque los niños van a entrar a la escuela a las 10 o a las 9 de la mañana. Eso rompería completamente la dinámica, no solo de una ciudad, del mundo entero. O sea, habría que cambiar, pero si nos preguntan de salud, eso es lo recomendable. Ya si lo quieren hacer y lo quieren implementar, esa ya es responsabilidad individual, ¿no? Pero sí tienes razón, un periodo de mucho sueño, incluso mucho sueño, la gente que duerme 10 o 12 horas, su actividad cerebral se tarda en recuperarse, en iniciar, y hay que ver si esa persona realmente no tiene algún problema neurológico o incluso depresión. Claro. Pero bueno, se lo digo porque yo llevo 20 años durmiendo así por partes. Yo siempre me levanto a las 3 de la mañana. A esa hora creo que soy muy productivo y después me vuelvo a dormir como a la hora o 2 horas y no obstante estoy muy descansado. No he podido, y ese patrón de sueño de las 8 horas consecutivas para mí es como que no existen. No he podido dormir 8 horas. Tengo que tomar algo, ya sea un somnífero, algo para poder dormir, pero no lo puedo hacer. Y creo que yo funciono mejor a las 3 de la mañana. Y uno se levanta un poco más cansado. Ahora que he cambiado de horario aquí en el trabajo, yo siento que mis días los siento más pesados y más cansada a cuando tenía un horario en donde me despertaba mucho más temprano. ¿Por qué? Porque ya me había acostumbrado, como dicen, a hacer esas siestas durante el día y me sentía ahora sí que con mucha energía, me sentía más productiva y ahora sí me ha costado un poquito adaptarme otra vez de regreso como a un horario que es el establecido normal, podría llamarse así. Y sí me ha costado muchísimo trabajo porque me siento más cansada durante el día. Otra cosa, me compré el anillo justamente para decir eso, para monitorear mis horas de sueño y yo sí lo veía en un inicio y yo decía, no, esto está volviéndose loco, o sea, decía que no dormía bien, que no estaba descansando, que me sí te dice a qué hora te despiertas, en qué tiempo descansaste más, todo esto pues monitorear, me imagino, las pulsaciones y pues ahí ni le entendía, pero yo lo compré como para estar monitoreando. ¿Cuándo sí, por la moda? ¿Cuándo sí es eficiente o cuándo sí lo podemos utilizar de buena manera? Cuando tú entiendes la información. Tú tienes que saber qué información te está dando y por qué te la está dando y para qué te sirve esa información. Estamos en una temporada, estamos viviendo una época del mundo en el cual hay muchísima información, pero el problema está en que la gente tiene la información y no sabe qué hacer con ella. Simplemente cree que tiene mucha información. ¿Qué es lo que te dicen los anillos esos que tienen? Lo único que están haciendo es que están haciendo gráficas en las cuales ponen junta la frecuencia cardíaca y la oxigenación en la sangre. ¿Es exacta la oxigenación en sangre que te da tu anillo? No lo sé. ¿Es exacta la frecuencia cardíaca que te está dando? No lo sé. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tratando de traspolar esa información a lo que nosotros conocemos en un estudio formal del sueño, al sueño de movimientos rápidos oculares, el sueño REM, como se conoce. El sueño REM es cuando estás profundamente dormido, cuando estás realmente descansando, incluso cuando tienes pesadillas muy fuertes, cuando incluso pues, te imaginas que estás en el baño y te das pipí en la cama, ahí estás en ese sueño, estás profundo, estás completamente desconectado. Entonces, ellos tratan de hacer una comparación. ¿Es válida? Parcialmente, porque hay periodos del sueño en el cual tu oxigenación es buena, tu frecuencia cardíaca baja, pero no estás en sueño REM. Entonces, esos anillos están haciendo una interpretación falsa de esa información. Hay un fenómeno en la ciencia que se llama el fenómeno de GIGO, porque las iniciales en inglés de goes in, goes out. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros en un proceso de investigación ponemos información falsa, lo que nos da esa información falsa va a salir en los resultados, en las conclusiones. Entonces es muy frecuente
qué aparatitos como eso, o incluso conversaciones, o incluso en las redes sociales, tú lo ves, una cantidad impresionante de gente que tiene información falsa, inexacta, y saca conclusiones equivocadas. Pero tú no puedes culpar a la gente por tener conclusiones equivocadas, les tienes que dar la información adecuada. Es por eso que programas como este y estaciones de noticias como esto son fundamentales, porque tú tienes que dar la información adecuada a la gente. Tú no le vas a decir a la gente qué pensar. La gente va a pensar y va a sacar sus conclusiones, pero tú tienes que ser muy cuidadoso, muy respetuoso de hablar con la verdad. Y es lo mismo que pasa con estos anillitos, con los relojes, con las plaquitas donde ponen los dedos, que incluso le pagan, por ejemplo, al Colegio Norteamericano de Cardiología para que diga que pues sí es un buen aparatito y sí sirve. ¿Es un instrumento diagnóstico? No. Es un instrumento de lo que se llama screening o tamizaje. ¿Para qué? Para que, pues, ¿sabe qué? Sí, su frecuencia cardíaca está rara y tiene ahí algo rarito. Le recomendamos que vaya al médico. Para eso sirve. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Te sientes mal, ve al médico. Sí. No necesitas gastar 400, 800, 1,500 Para dólares hacer solo en un el- aparatito para poner los dedos. Ve al médico. No, incluso cuando habla de información, doctor, no nada más la información que nos suministra las aplicaciones, sino también incluso la información que suministramos nosotros. Claro. Yo, mi ignorancia, recién mudado a Estados Unidos, vemos que aquí todo el sistema de metraje y de medición es pies de altura, Ujú. es libras de peso. Y yo, sin entenderlo, coloqué mi peso en kilogramos y mi peso y mi tamaño también en centímetros o metros. Resulta que me decía que yo era el atleta más atleta que Cristiano Ronaldo. O sea, ningún UFC fighter era más completo que yo, pero resulta que la información que yo le suministré como base de medición a estas aplicaciones estaba Equivocada. totalmente incorrecto. Dicen Claro. que de 1 a 4 semanas la aplicación empieza a entender el patrón de medición si lo utilizas en realidad todos los días, pero Lo que pasa es que la aplicación no piensa. La inteligencia artificial no piensa. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es que se está alimentando de la información que Información. tú le estás dando. Entonces, la inteligencia artificial también cae en la trampa del goes in, goes out. También puede tener información falsa y también te puede dar una conclusión falsa. Y el problema está en que la gente cree que las plataformas de inteligencia artificial son el oráculo de Delfos, este lugar en donde toda la gente buscaba la sabiduría absoluta y los filósofos. No, la inteligencia artificial lo único que hace es que pone junta toda la información y lo hace más rápido. Pero nosotros podríamos llegar a esa misma conclusión si hacemos un buen trabajo de investigación cuidadoso. Nos tardaríamos probablemente 1 mes y medio. La plataforma de inteligencia artificial lo hace en 38 segundos. Esa es la diferencia más importante, pero ya salieron las primeras publicaciones ya hace algunos meses que la inteligencia artificial sí le ayuda a la gente que sabe pensar a pensar mejor, pero a la gente floja, perezosa y boba la hace más floja, perezosa y boba, porque ya incluso ceden esa capacidad de ejercer su capacidad de pensar o de concluir o de analizar, se lo ceden a la plataforma. Y Ay, entonces cierto. eso está mal. hay efectos placebos, por ejemplo, doctor. Tengo un amigo que dice, voy a iniciar a correr, voy a empezar a trotar, quiero hacer los 5K del aeropuerto que son en septiembre, sin publicidad alguna, Ah, pero no puedo empezar a correr si no tengo los zapatos adecuados, si no tengo los shorts adecuados, la camiseta adecuada, pero lo más importante, si no tengo mi contador de pasos. Yo necesito saber cuántos pasos hago al día. En realidad, ¿esto sirve o no sirve? Pues en realidad no, con que tú sepas la distancia que hay de tu punto de inicio al aeropuerto o a donde vayas a correr, sepas cuál es la distancia y cuál es tu estatura, tú puedes calcular cuánto caminas con un paso y cuánto caminas cuando vas trotando o corriendo. Y lo puedes calcular. Y tú puedes saber cuántos pasos tienes. Así es como lo hace esto. O sea, no hace otra cosa más que tomar tu talla, cuánto es la distancia de un lugar a otro y calcula a qué velocidad vas a través de un localizador de GPS, localiza a qué velocidad vas y entonces dice, esta persona va a 5 kilómetros por hora y entonces mide tanto, entonces el espacio que hay entre cada uno de sus pasos es tal, dividido entre la distancia me da tantos pasos. Ese es lo que está haciendo el aparato. No necesitas nada especial. Lo que pasa es que, híjole, la gente ya no quiere pensar y eso sí está grave, porque si la gente no quiere pensar, luego por eso nos ponen
cualquier porquería de comida, cualquier porquería de político, de lo que ustedes quieran, ¿eh? Precisamente me gustó muchísimo esa introducción a ¿sirve o no sirve? Ya lo hemos hecho, doctor. Es uno de nuestros segmentos favoritos y también de la gente. Y hoy vamos a hablar sobre estos mitos tecnológicos. El primero, ¿los relojes inteligentes pueden reemplazar al médico? ¿Sirve o no sirve? No reemplazan a ningún médico. No. Ya lo saben, señorita que tiene reloj, pulsera, anillo, cadena, peine. Ya sé, ya me cayó la... consulta. No, sí, y es muy importante porque yo creo que en este momento, ya con tanto acceso a la tecnología, a la inteligencia artificial, a este tipo de aparatos, yo creo que ya todos nos creemos doctores. Bueno, nos creemos de Siempre, todo, creemos siempre. que todo lo podemos hacer. Siempre, y más en nuestra cultura hispana. ¿Quién no tiene una tía que se quedó y no terminó la carrera, o que le gustaba mucho leer de medicina, o que tenía el diccionario, ¿se acuerdan del diccionario especial? Claro. O que tenía el novio médico. Con todos los... Con La todo, mamá odontóloga. Ay. exactamente, y que sabían, y que incluso pues en nuestros países, ustedes saben, no es como aquí que tú puedes ir a comprar un antibiótico. En México así pues puedes, digo, hay una ley, pero pues incluso están farmacias en las cuales vas y dices, oiga, yo quiero esto, tiene que pasar a consulta y luego ya le damos, pero te lo dan. Sí. Entonces, no es como aquí. Entonces, es muy curioso porque nosotros, en nuestros países hay un problema de abuso de sustancias, pero de antibióticos, de analgésicos, de todo eso. Aquí es otro tipo diferente de abuso de sustancias, pero nosotros también tenemos eso. Bueno, relacionado a eso y ya continuando con el sirve o no sirve, Ajá. ¿qué tan cierto es que si tengo muchos datos, como lo conversábamos, sobre lo que está recibiendo de información, eso quiere decir que ya estoy sana? Porque ya tengo toda la información, ya tengo todos los datos, yo voy a ir con el doctor y le voy a decir, mire, yo estoy sana. Pues no es así, porque no hay recetas mágicas. Y imagínate que tu relojito te dice que estás muy sana y al final resulta que tienes algún problema hereditario, metabólico, oncológico, y esto no te lo va a detectar. Hasta que, claro, probablemente 4 horas antes de morir, pero ese no es el sentido de la medicina. Entonces, hay protocolos bien definidos de medicina preventiva que nunca serán sustituidos por un aparatito. Ahora, doctor, este reloj me dice, dentro de alguna de las opciones, voy a irlo buscando mientras estamos conversando, tiene una opción de estrés. Ay, Dios. Ujú. El mío Yo no ya sé se si rompió. esto o cualquier otro ambiente relacionado a mis actividades diarias me da o no me da estrés. Pero entonces, si yo empiezo a medirlo, él empieza a tomar, no sé, serán las pulsaciones, usted Claro. me indicará el tipo Claro. de parámetro que está tomando, ¿no? 26, 27, 28%. ¿Es cierto de que un reloj de estos sirve o no sirve para medir tu estrés o cómo se mide el estrés? El problema es que el estrés no es uno solo. Hay varios tipos de estrés. Existe el estrés metabólico, existe el estrés psicológico, entonces depende cuál estés tú midiendo. Lo que está haciendo este aparatito nuevamente está midiendo tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca y tu concentración de oxígeno. Si la gente no sabe respirar, que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, y ustedes probablemente sí lo saben porque viven de hablar con el micrófono, pero a ustedes les ha tocado estar entrevistando a alguien que habla y toma aire y otra vez habla de corridito y vuelve a tomar aire y tú dices, parece que se está ahogando cuando lo estoy entrevistando porque no saben respirar. No sé si ustedes tomaron clases de técnicas de respiración para poder hablar en el micrófono, pero por ejemplo, tengo un programa todos los sábados que sale en YouTube. Yo en un capítulo de esos les enseñé, es más, por ahí hay una capsulita, si ustedes lo buscan y ponen Dr. Frisby, técnica de respiración, van a ver que yo les enseño y es muy fácil respirar. Y cuando tú aprendes a respirar, baja el estrés, baja la ansiedad, puedes dormir mejor, puedes manejar mejor, se te quita la fatiga y simplemente por saber respirar. Entonces estos aparatitos nunca te van a decir eso. Es información así como está, pero no hay una interpretación con conocimiento. Dentro de alguna de las opciones, luego de los 100% de medición, efectivamente dice que mi nivel de estrés está high En estos momentos. en estos momentos. ¿Por qué está estresado? No, ni idea. Yo ¿Qué creo pasó? que ¿Qué me pasó? falta respiración, pero dentro de justamente de los tips que dice el reloj, dice en mindfulness, dice practicar hábitos que reduzcan el estrés. Entre ellos, ejercicios de respiración. Claro. Entonces, más o menos, ¿será que el reloj nos está escuchando
Porque eso es lo, una que de las- las... lo- no, lo que pasa es que quienes recomendamos hábitos de vida saludables, sabemos eso. Pero tú sabes, ahí te va, este es otro punto de información, perdón que les interrumpa, el sirve o no sirve, ya nos regresamos. Pero tú sabes cuánta gente lee solo la pantalla inicial o el cabeceo de una noticia. El 80%. Nadie lee lo que viene abajo. Entonces, ¿tú cuánta gente crees que ha leído que tienes que respirar mejor? Es más, tú dime, ¿cuántas veces tú habías leído la lista de recomendaciones cuando te decía que estabas estresado? Ahorita porque lo estoy escuchando. Exactamente. Entonces, ahorita porque estamos en el programa y estás explorando las posibilidades, pero el 80% de la gente que tiene un aparatito de estos no sabe ni siquiera cómo usarlo. Cierto. Eso es, yo Muy creo que cierto. uno de los problemas más graves y que le crean sin saber qué es lo que está diciendo. Claro. Precisamente, ¿las aplicaciones pueden diagnosticar enfermedades? No. Son métodos muy poco sensibles de tamizaje y muy poco específicos. ¿Qué es esto de sensible y específico? Cuando tú no eres suficientemente sensible o específico como herramienta, como estas cosas, tienes muchos falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que tú le vas a decir a mucha gente que tiene una enfermedad cuando no la tiene y a mucha gente le vas a decir que no la tiene cuando sí la tiene. Entonces, no son aparatitos diagnósticos. El inteligente debe ser el que lo trae en la muñeca. Yo lo tengo porque yo hago 17 horas de ejercicio a la semana. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero yo aquí cuantifico cuánto voy de ejercicio, cuándo baja mi ritmo y tengo que empezar otra serie de ejercicios. En fin, yo para eso lo uso. No lo uso para medir mi estado de salud o si ya tengo que comer o si me tengo que ir a dormir. Yo sé cuándo tengo que comer, yo sé lo que tengo que comer, yo sé lo que tengo que dormir. Lo que pasa es que esto se vuelve una cadena de perro electrónica que la traen aquí y no pueden salir si no los traen agarrados. Sí. Claro, es un cuantificado, lo acaba de decir el doctor. Y eso es importante también hacerle la diferencia. Y sobre todo, ahorita me gustó mucho algo que usted dijo, Doc, es de que la inteligencia artificial no siempre tiene la respuesta correcta y somos nosotros los que le estamos dando la información. Y eso es algo importantísimo que les quede claro cuando utilizan el chat GPT, cuando utilizan Claude, cuando utilizan Gemini. Ustedes le están entregando la información y le están diciendo algo a ese modelo que piense y que genere una respuesta, pero ellos no tienen la respuesta. Incluso la información que tienen hoy las plataformas de inteligencia artificial va a ser muy diferente a la la información que van a tener las plataformas en 25 años. ¿Por qué? Porque va a ser la información actualizada, que no la van a actualizar las plataformas, la vamos a actualizar las personas, los seres humanos, con nuestro proceso de convivencia, investigación, desarrollo, todas estas cosas que hacemos y que sí hemos hecho por mucho tiempo, pero esas plataformas van a alimentarse de eso. Es por eso que no sé si ustedes lo leyeron, pero existe la propuesta de que todas estas plataformas, además de que se acaban el agua y todas estas discusiones que hay, tienen que pagar un impuesto especial. Claro. Porque ellas están utilizando el conocimiento de toda la humanidad Sí. Claro. para ganar dinero. Entonces tienen que pagar, porque hay muchos científicos, muchos investigadores, muchos filósofos, gente que se dedica a la política, mucho, que han generado una cantidad de información muy vasta. Y estas plataformas muy útiles toman esa información y te la ofrecen en pedacitos útiles, pero están tomando información, o sea, su producto es tomar la información y eso se le debe a la humanidad y entonces debe haber un impuesto que se les tiene que cobrar por utilizar el conocimiento. Entonces, Derechos de autor. exactamente, que son probablemente muy difuminados, porque ¿a quién le vas a pagar los derechos de autor de la cultura popular de los países de donde venimos? ¿No? ¿A quién se la pagas? Claro. A nadie. Pues al país en el que decidas poner tu negocio, ¿no? Entonces, si quieren poner un lugar de inteligencia artificial aquí, pues tendrían que pagar impuestos. Al contrario de lo que hicieron en Texas, por ejemplo. Texas tiene un incentivo para que haya lugares donde pongan estas plataformas artificiales y los exenta de impuestos por los próximos 7 años. Entonces, obviamente, pues se van a querer ir ahí, pero eso es una medida que va completamente con el sentido de la justicia social. Entonces,
Son muchas discusiones que podríamos tener. Sí, porque al final de cuentas, pues hay que reconocer que la inteligencia artificial es una base de datos gigantesca de estudios que han sido respaldados y te da, como usted lo dice, un poquito por aquí, un poquito por acá. Y algo que siempre se me ha quedado, que he escuchado en otros podcasts, es que la inteligencia artificial, como nos va conociendo, siempre nos va a responder de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar. Claro. Por eso siempre debemos de ser muy claros, como sé muy específico, no me des la razón en todo lo que te estoy preguntando, tienes que ser objetivo, porque si no, va a darme la razón de que si yo le digo, yo soy la mujer más guapa de todo el mundo, la inteligencia artificial igual y me Porque puede decir que sí. eso que acabas tú de decir. Y un año y medio más. Y un año y medio más joven. Eso que tú estás diciendo es información subjetiva. Puede ser que para alguien o para algunas personas sí seas la mujer más guapa, pero eso es información subjetiva sometida a un proceso de sentimientos, de conveniencia, te lo van a decir, porque pues les conviene decir, en fin, por muchas otras cosas. Claro. Pero la inteligencia artificial está empezando a no ser inteligente, está empezando a manipularnos. Y todos tenemos en nuestra familia un pariente manipulador o manipuladora. Todos los tenemos y sabemos qué nefastos son. Entonces, cuidado con la inteligencia artificial. Es por eso, a mí me invitaron y lo hice, y yo programé plataformas de inteligencia artificial para ciencia, para medicina, para que no dieran respuestas, por ejemplo, a preguntas. Si yo tomo mi reloj y le pregunto, yo le digo Siriaca, a ver Siriaca, yo soy muy inteligente, yo soy el hombre más guapo. Las plataformas no te tienen que contestar eso. Te dicen, eso yo no te lo puedo contestar, en fin, tienen que decirte, tienen que estar programadas para eso. Ujú. Entonces, las plataformas de medicina, por ejemplo, no pueden estar programadas para dar diagnósticos, tratamientos, en fin, este tipo de cosas. Entonces, yo sé cómo se programan las plataformas, yo sé cómo se construye la inteligencia artificial y tristemente me doy cuenta que la gente lo está tomando como si fuera una persona que razona y que entiende, y no es así. Las plataformas de inteligencia artificial toman mucha información y te dan lo que quieres escuchar. Y es por eso que nosotros, cuando vamos a hacer un prompt o hacer una pregunta a la inteligencia artificial, tenemos que ser muy selectivos. Y sobre todo también algo importante, hay que ver cuáles son esas fuentes de información. Y, por ejemplo, como nosotros acá en el periodismo, que tenemos que tener 3 fuentes confiables y que sean confirmadas antes de sacar cualquier información. Lo mismo yo le digo a la gente que cuando pidan una respuesta de un modelo de estos de inteligencia artificial, muéstreme las fuentes de dónde lo sacó. Y esas fuentes pueden haber sido un TikTok que les habían puesto otra persona, porque esto es una biblioteca virtual y que no puede ser cierto. Entonces hay que también verificar esa información que estamos recibiendo. Lo mismo que pasa con el famoso lugar de Wikipedia. Yo me puedo meter hoy en día y poner Dr. Frisbee, él es un excelente, Superman tiene poderes de visión, no sé qué, y va a aparecer publicado. Y haces una captura de pantalla y lo pones en el internet y dicen, ¿ya vieron que dice aquí en el Wikipedia que el Dr. Frisbee vuela de un edificio a otro? Porque lo vieron 72 personas, lo dice la Wikipedia. Claro. Entonces, hay que ser muy inteligentes, como tú lo dices, hay que tener fuentes de información confiables. En el programa que hago los sábados, en el canal de YouTube que tengo, siempre les pongo en los comentarios abajo, les pongo dónde pueden leer todo lo que dije. Porque como siempre les digo cuando hablo de cuestiones de salud, como aquí, lo que estoy diciendo no es mi opinión. Yo no estoy dando mi opinión. Yo lo que les estoy haciendo es que estoy haciendo como una plataforma de inteligencia artificial, estoy tomando conocimiento médico y lo estoy transmitiendo en un lenguaje que la gente entienda, para que tome las mejores decisiones para su salud. Doctor, ¿y no cree que más bien esa cercanía que tiene la inteligencia artificial de hablarte a ti, Juan Carlos, a ti, Miriam, a ti, Jacqueline, a ti, Frisbee, a ti, Jesús, es lo que hace la cercanía y la dependencia, a lo mejor en la paranoia de que estamos enfermos todos, de decir, ok, lo tomo como real? Le pongo un ejemplo. Tengo un conocido, no vamos a decir quién, un lunar en la nariz. Me tomé una foto y le digo, oye, chat, ¿qué es esto? Y en menos de 5 minutos me dice que tengo cáncer de piel. Y lo tomo como cierto, y entonces de ahí me recomienda una crema y después un tratamiento médico colocándome pepino en la cara. ¿Hasta dónde llega el punto también de la salud mental y la dependencia de estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Como te decía, las plataformas de inteligencia artificial van a ser una herramienta muy útil para gente inteligente y van a hacer más boba a la gente boba.
Entonces, eso es lo que está pasando. Y este fenómeno que tú comentabas ahorita es que en nuestra sociedad tenemos dos problemas. Uno es la soledad. La gente está muy sola. ¿Cuánta gente vive sola? Y puede estar rodeada de otras personas, pero está sola. Lo que yo siempre he dicho, el síndrome de la persona en el estadio. Puedes estar en un estadio de fútbol en el mundial, en la final, y te sientes solo. Sientes que ninguno de los que están a tu alrededor, y no porque traigan camiseta de otro equipo, no te entienden, no te escuchan. Hay muchísima gente que vive sola. Entonces, este tipo de plataformas las utiliza para dialogar, porque no tiene con quién platicar. Y nos estamos volviendo sociedades que aíslan a la persona y que nos obsesionamos con el dinero, con la popularidad, con la belleza, con cosas que están fuera de nosotros y no nos concentramos en fortalecer lo que nos hace a nosotros como individuos más valiosos. Entonces, es muy importante que no le cedamos a la inteligencia artificial de ningún tipo, de los anillitos, de las plataformas, a ninguna plataforma de inteligencia artificial le cedamos el control de nuestra vida. Ahora, Cierto. ¿sirve o no sirve tomarle la foto a una manzana en estas aplicaciones y me digan cuántas calorías tiene, si es buena o es mala, o un producto, si tiene azúcar o no tiene azúcar, y hacerme todo el listado de calorías que necesito para el día? Es tan válido como si le preguntaras con esa misma foto a la persona con inteligencia promedio que conozcas, porque la inteligencia artificial se equivoca. El problema está en que la gente lo interpreta como si fuera el conocimiento absoluto y lo asume como verdad. Ustedes ya han estado en conversaciones en las cuales la gente incluso se enoja porque te dice, es que lo leí en el ChatGPT, no puede ser falso. O sea, ya lo toman como la verdad absoluta y eso pues, no existe. Bueno, ahora bien, también sirve o no sirve, por ejemplo, ahora que estamos hablando de estas consultas que lo hacemos a través de estas plataformas de ChatGPT, ¿sirve o no sirve la telemedicina en comparación a una consulta presencial? Es que eso es diferente. La telemedicina es una técnica que se empezó a utilizar como una necesidad por la distancia. Hay lugares muy distantes en los cuales no se puede utilizar un prestador de servicios presencial y entonces, por ejemplo, en los países de Latinoamérica hay una enfermera con una pantalla, un teclado y un mouse y se están comunicando con un médico que puede estar en la ciudad más cercana. Entonces están teniendo una telemedicina. Esa es la telemedicina. Incluso ha evolucionado la telemedicina a que ya se pueden hacer procedimientos quirúrgicos por telemedicina. Puede haber un robot en un lugar muy lejano y yo puedo estar en un hospital con una computadora y puedo estar operando a distancia y ese robot está replicando mis movimientos. El robot no está operando. Porque eso es importante. Es exactamente que esto que estamos diciendo. Es exactamente la misma discusión. El robot no es inteligente. Yo, cirujano, estoy operando un mini robot conmigo y ahí hay un mega robot con 7 cosas metidas en el abdomen de la persona y yo estoy haciendo la cirugía por telemedicina. Pero no es el robot, porque si el robot lo prendes y le dice, órale, échate un apéndice, Ya valió. el robot no sabe hacerlo. Está Necesita una persona. Y aquí lo que pasa es que está tomando el conocimiento de miles, de millones de personas, lo está poniendo junto y está poniendo información junta. Ustedes hagan un experimento. Todas las personas que nos están viendo, hagan un experimento y háganle la misma pregunta y háganle una pregunta larga, como de un párrafo de 12 o 15 enunciados, a todas las plataformas de inteligencia artificial, a cada una de ellas, háganle la misma pregunta. La respuesta va a ser diferente. Si realmente fueran el conocimiento absoluto, pues sería una copia al carbón. Pero no es cierto, porque cada plataforma tiene sus sesgos, porque también los dueños de la plataforma pues tienen intereses comerciales, políticos, ideológicos, de muchas clases, y entonces seleccionan qué información no tiene que ir ahí. Por ejemplo, todos sabemos cuál es la ideología de Elon Musk, el dueño del hombre más rico del mundo. Y su plataforma de inteligencia artificial Grok ya la está filtrando. Si tú ya le preguntas cosas que van muy en contra de lo que él cree, te da la vuelta y te da contestación de político corrupto. O sea, no te responde nada. Claro. Algo, yo les estaba comentando esta mañana antes de comenzar el podcast, aquí en la sala de redacción, un maestro mostró con un ejemplo 32 de sus 35 estudiantes cometieron el mismo error en una pregunta que era una pregunta abierta sobre la revolución industrial, que tenía que ser una opinión. Todos fueron y le dijeron a
a los modelos, ChatGPT, Gemini, que le respondiera. Pero el maestro fue tan inteligente que él en la pregunta puso un texto en blanco, en color blanco. No lo vieron en la pregunta, hicieron copy and paste en el computador, lo llevaron y él puso la revolución industrial en Madagascar. No existe. Todavía, si el modelo de inteligencia artificial hubiera captado esta respuesta, si el modelo la captó, pero los estudiantes no. Entonces respondió revolución industrial en Madagascar y se inventó cualquier cosa de una revolución que no existió en ningún libro de historia. Claro. Y todos los estudiantes llegaron con esa respuesta. Entonces, el problema aquí radica en que ni siquiera ya tenemos esa capacidad de ver la respuesta, analizar si era la respuesta y ver qué fue lo que yo le puse a este modelo de información para que me diera una respuesta acertada. Entonces, nosotros también estamos generando problemas porque estamos poniendo información equivocada. El modelo nos está respondiendo equivocadamente y nosotros ni siquiera la estamos filtrando para tener una respuesta correcta. Entonces, este maestro para mí me pareció brillante porque demostró de que ahorita, como decía usted, doctor, el que es bobo y tramposo va a ser más bobo y más... ¿A poco no les ha pasado ver noticias en el periódico, en los periódicos digitales, en páginas de internet, de lugares tan respetables como que dice la noticia y hasta abajo dice, si te parece que la respuesta es muy larga, te puedo dar una versión más corta. Dime si quieres una versión corta para Twitter o para tus plataformas sociales. O sea, copian y pegan lo que les mandaron sin leerlo. O sea, Correcto. No leen lo que les están mandando. Entonces, lo grave de esto es que, por ejemplo, hubo un caso, hubo varios ya casos que el sistema de justicia ya detectó que los abogados, pues ya ven que cuando hacen un caso, pues un montón Miles de de páginas y todas estas cosas, pues ya todas esas ya las metieron a una base de inteligencia artificial. Entonces ya no escriben, ya nada más le dicen, a ver, la persona se llama esto, el conflicto fue este y hazme la demanda. Y brum, se la hacen. Y presentaron demandas que cuando las lee el juez dice, ¿qué tiene que ver el camión que iba cruzando en la tarde? ¿Esto qué tiene que ver esto? ¿Quién escribió esto? Entonces tuvieron que decir, a ver, es que lo puse en la inteligencia artificial. Entonces la gente ya no lee. Entonces, como les digo, la inteligencia artificial de cualquier tipo, relojes, anillos, cadenitas, pulseras, todo esto, va a ser más floja y boba. La gente boba y floja y va a ser más inteligente la gente inteligente porque va a saber cómo utilizarla. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros apartámonos, nosotros como usuarios, y es el doctor el que me dice, oye, mira, si tienes hígado graso, y yo, necesitas una dieta. Ok, dígame cuál dieta. Te metes en internet y cualquiera de las dietas es buena para ti. Cambia de médico. Ok. Rápido. Un dato fundamental cuando tú tienes un prestador de servicios de salud, médico, enfermera, a quien tú tengas de prestador de servicios de salud, es que tú tienes que sentir que te respeta y para esa persona tiene algo que se llama empatía, que esa persona que te está atendiendo te está dando el cuidado como si estuviera imaginándose, si tú tienes una enfermedad, cáncer incluso, digo yo estudié oncología en México, tú tienes que sentir que tú eres el que tienes el cáncer y a mí cómo me gustaría que me atendieran y así tienes que atender a la otra gente. Si quienes se dedican a la salud no tienen ese nivel de empatía, que se dediquen a otra cosa. ¿Qué Muy cierto. dispositivo tecnológico cree usted que de verdad sí vale la pena hoy utilizar en medicina? Pues un medidor de la presión arterial. Ahí está. Y eso se conectan con tu teléfono y te dan una gráfica de cómo está tu presión y la presión promedio tiene que estar por debajo de 140/90 en cualquier persona o en personas que tienen factores de riesgo por debajo de 130/80. Ese es el tipo de inteligencia que nosotros podemos utilizar, no una que nos dé conclusiones, una que nos dé información y que alguien nos ayude a que esa información la utilicemos de manera productiva para nosotros. Pero no le cedan, no se quiten el cerebro y se lo cedan a un aparatito. Excelente consejo. Eso me llevó a esta pregunta de sirve o no sirve, porque ahora menciona que eso es lo que debemos de utilizar, pero ya recientemente, pues ahora lo podemos tener supuestamente en nuestros relojes y medir la presión arterial. ¿Sí es certero o nos vamos mejor con el tradicional? Lo mejor es utilizar el del brazo, ni siquiera el de la muñeca.
el del brazo. El Hay brazo. marcas comerciales que ustedes las compran en plataformas en línea, que se las llevan a su casa y les cuestan $50, $60 el aparatito, y hay que saber utilizarlo. A los pacientes a los cuales yo les pido que se tienen que tomar la presión, les pido que me lleven el aparato al consultorio para enseñarse a ponérselos, porque hay que saber utilizarlos. Hay que saber utilizar los aparatos. O sea, los brazaletes tienen unos marcadores que tienen que ir donde está la arteria de donde toman la presión. La mayoría de la gente piensa que la arteria es esta vena que se ve aquí en el brazo. No, la arteria está aquí abajo del bíceps. Entonces, el detector de la presión, es más, si ustedes con cuidado, con 2 dedos se tocan aquí, se van a sentir el pulso. Ese es el pulso que está tomando el aparato. Entonces, si ustedes el brazalete, el detector del pulso, lo ponen acá, les va a dar una presión equivocada. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que enseñárselas. Y eso no se los dice la inteligencia artificial. Eso se los dice una persona a la cual les interesa su salud y quiere que tengan mejor salud. ¿Qué significa 70 BPM como Beats heart per rate? minute. Es Ajá. una latidos por minuto. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 90. Menos de 60 se llama bradicardia, más de 90 se llama taquicardia. ¿Y de qué sirve esto, doctor? Porque vamos a suponer que la gente hizo su inversión. Ujú. Si yo soy el ignorante de la vida que compró este, y incluso este ya tiene 2 años vencido, ya estamos en la versión 9, házmela llegar, por favor. Y lo estoy utilizando, ¿algo le saco de provecho o sencillamente lo desecho? Te sirve para la hora. Exacto, también. O las Te sirve, mira, notificaciones. Hay algo que tú puedes hacer. Tu frecuencia cardíaca máxima, es decir, lo que se recomienda que tu corazón llegue a frecuencia cardíaca, esos beats per minute, que es el BPM, es 210 menos tu edad. Ese es el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. Ya que tienes ese número, lo que se recomienda para que una persona tenga buen rendimiento atlético, si hace entrenamiento y ya fue evaluado por su doctora o por su doctor, es que esté aproximadamente el 70 y el 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. Gente que hace ejercicio está por debajo de esa, pues digo, por arriba de esa estadística. Vamos, yo tengo 60 años, hasta ahí, por ahí fueron a mi fiesta de 60 años. Yo tengo 60 años, entonces 210 menos 60 son 150. La frecuencia que yo alcanzo cuando hago ciclismo y esto que me gusta hacer es entre 165 y 170. O sea, yo estoy por arriba del 100% de mi frecuencia, pero porque yo he hecho ejercicio durante mucho tiempo. Pero lo que se le recomienda a la población en general es que hagan sus cuentas. O sea, hagan 210 menos su edad, ese es el 100%. De eso, el 70% es lo que ustedes tienen que alcanzar para cuando caminan realmente que están haciendo actividad. Entonces, esta gente que dice, no, yo sí camino y tengo 7,000 pasos al día. ¿A qué frecuencia cardíaca? Ah, no, pues despacito porque voy texteando, voy echándome un tabaquito, voy paseando al perro, voy platicando con mi vecina y mi vecino echando chisme. Eso no es ejercicio. Eso no es ejercicio. ¿Por qué? Porque no estás en el rango de frecuencia cardíaca que activa tu metabolismo. Entonces, por eso es importante tener eso. Pero eso no te lo explica el reloj. Y eso es muy importante lo que menciona. Yo creo que es lo que me voy a llevar más conmigo en este día, es el entender esos parámetros que me está dando para saber realmente qué es la información que me está arrojando. Porque como bien preguntó Jesús, ¿qué significa eso? Yo tampoco tenía conocimiento qué significaba o para qué me va a ayudar. Entonces, entender todo eso yo creo que a lo mejor me va a ayudar como a tener un mejor conocimiento de mí, de mi respiración, de si realmente va a funcionar el ejercicio que estoy haciendo o no, como lo dice, más, porque sí, yo también era de las que, estoy Les caminando. voy a regalar, para todas las personas que tienen su relojito, esto les voy a regalar cómo lo pueden utilizar prácticamente. Aquí hablamos de la respiración y la frecuencia cardíaca. Hay algo que se llama ralentizar. Ralentizar es un fenómeno en el cual nosotros manejamos la frecuencia. Cuando ustedes llevan a su coche a la verificación, les dicen que aceleren porque lo quieren en ralenti. ¿Eso qué significa? Que lo quieren acelerado. Bueno, ralentizamos nosotros nuestra frecuencia cardíaca y ustedes van a aprender a respirar. Pongan su reloj y vean cuánta frecuencia tienen y entonces empiezan a respirar. Y el ejercicio es muy sencillo, es 3, 4, 5. En 3 segundos, metan todo el aire que puedan a través de la nariz a sus pulmones. 4 segundos se quedan con el aire adentro. Y en 5 segundos lo sacan por la boca. Ya está. Y eso lo hacen
varias veces, 3, 4, 5. Respirar en 3 segundos, guardar el oxígeno 4 y sacarlo en 5. Si eso lo haces durante 2 minutos, van a ver qué pasa con su frecuencia cardíaca. Disminuye por lo menos 17%. Bueno, de 70 que le dije cuando hice la pregunta hace unos minutos, ahorita está en 66. Entonces, si ustedes ¿saben cuál es el principio de eso? Ese es el principio de la meditación. Claro. Ustedes bajan su frecuencia cardíaca, dejan de consumir tanto oxígeno, baja su ritmo metabólico, empiezan a pensar mejor, les llega mejor el oxígeno. Entonces son ejercicios muy pequeños para que vean que ustedes pueden utilizar los aparatitos. Los aparatitos son más inteligentes que ustedes. Y utilizarlos de la manera que es. Indicada. No son un doctor, número 1. Y lo único que les va a dar es un porcentaje, porque básicamente es una calculadora. Y es lo que nosotros usamos, porque para eso fue que se inventaron, para nosotros simplificar procesos. Y yo creo que el confiar 100% debe ser la conclusión del día de hoy. No es recomendable. No se debe hacer en ninguna aplicación. No es un doctor, ningún reloj es el gurú de la salud. Entonces, yo creo que ese es mi mensaje para todos nuestros oyentes, televidentes de este podcast, de que hagamos la tarea. Investiguemos y por supuesto confiemos en expertos como el doctor Héctor Frisby. Así es, no va a sustituir jamás a un médico, entonces si tenemos ya algún síntoma, pues es mejor ya ir a consultarlo con el médico, no solamente preguntarle a la inteligencia artificial o basarnos con lo que dice la tía, la prima, la abuela, no. O el TikTok. O el TikTok. Siempre ir a consultarlo con un médico. Sabemos que a veces puede llegar a ser muy tedioso, pero más vale prevenir que después lamentar. Y estos son solo una herramienta. Cuando iniciamos este podcast, doctor, mi estrés estaba en high, estaba alto. Y luego de esta respiración, que lo hicimos solamente una vez, gracias justamente a la asesoría y al coaching del doctor Frisby, respirando nada más una sola y positiva y correcta respiración, de high a moderado. O sea, bajamos un poco. Entonces, no estamos tomando como cierto esto, son solamente herramientas, son solamente artículos. Lo más importante es confiar ciertamente en los expertos que nos dan una estrategia en lo que la salud corresponde, y precisamente para eso está este podcast, para poder ayudarle también a usted a entender lo que es el diario vivir con las nuevas tecnologías, pero siempre soportado en lo que es la experiencia médica. Doctor Frisby, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Un saludo. Bueno, y antes de despedirnos, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar en las redes? En las redes sociales, Héctor Frisby, Héctor L. Frisby, ahí me encuentran en muchas plataformas. Bueno, a los que nos quieren escuchar ya saben que estamos en Apple, estamos en Amazon, estamos en Spotify, estamos en Instagram, en Facebook, por supuesto en nuestra página de internet masquesaludpodcast.com, donde pueden encontrar todos los episodios, pueden encontrar herramientas, información extra para que de verdad vivamos una vida más saludable. Y ya lo sabemos, aquí tenemos expertos de todo. Cada vez que usted tenga una duda, escríbanos en los comentarios, denos ideas de temas. Nosotros estamos buscando lo que está trending, así que ayúdenos con eso. Así es, y yo como disco rayado en cada podcast, recuerde comentar más de 3 palabras para que esta información llegue a más personas, y nosotros vamos a estar muy contentos de poder responder todas esas dudas, eso sí, siempre avalados por un experto. Información que es muy importante no solo para usted, así que no sea egoísta, compártalo también para que más personas puedan tener el conocimiento, y déjelo también aquí en los comentarios. ¿Lo utiliza o no lo utiliza? Y la pregunta para el próximo podcast, ¿lo van a seguir utilizando ustedes? Bueno, ahora con más entendimiento. En 2 semanas nos vemos entonces a ver qué tal. Sería bueno, ¿no? Hoy no metió a mi mamá. No, hoy no hablamos de la Por de la Superman. un placer como siempre. Sí.